Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Vamos a dar comienzo a una nueva edición del programa Pare, Mire y Escuche, que tiene en forma ya regular y permanente 2 veces a la semana la Fundación Voz Nacional. En esta oportunidad vamos a tener una grata conversación sobre un tema muy relevante con un marino que ha sido, que es especialista en los temas que vamos a tratar. Me refiero a don Raúl Cáceres González, a quien le doy la más cordial bienvenida a este programa. Él es máster en estrategia, es profesor de la Academia de Defensa, profesor de la NEPE, ha sido y es profesor de varias universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Central, la Universidad Metropolitana, la Universidad Marítima. Ha sido un hombre que ha estado en la Organización de las Naciones Unidas como observador en Oriente y bueno, y ha sido invitado por distintos países latinoamericanos a hablar del tema que hoy día a nosotros también nos preocupa. Y el programa de hoy lo hemos titulado Un tablero de ajedrez con 3 jugadores. Ustedes ya pensarán cuáles son los jugadores de este tablero de ajedrez de nivel mundial. Entonces, Raúl, te doy la más cordial bienvenida por tu gentileza de participar y compartir tus conocimientos con nosotros y con el público que nos escucha semana a semana. Muchas gracias. Primero que todo quiero agradecer el honor de haber sido invitado a este canal. Y por supuesto, claro, mis conocimientos no son tan fabulosos como para los halagos que recibí, pero voy a hacer todo el empeño, digamos, en poder ilustrar en materia de orden geopolítico y estratégico a nivel mundial, que es una cosa que es bastante compleja, como cualquiera se puede imaginar. Ya es complejo cuando uno ve este tema desde el punto de vista de un país. Ahora imagínenselo a niveles intercontinentales y más allá. Así es. A mí me gustaría, José Raúl, ver si hay, para que la gente vaya entendiendo la concepción de las ideas que vamos a ir desarrollando, que tú en pocas palabras les explicaras cómo se ve, qué es lo que es, cómo se define el concepto geopolítico y estos elementos de inteligencia y estrategia que tienen asociados en el estudio de la geopolítica militar y estratégica como Estado. Bueno, la geopolítica es hoy día considerada una ciencia geográfica, una ciencia de estudio. Inicialmente era una disciplina derivada de la geografía política, pero hoy día ya no está tan relacionada con eso. La geopolítica es el pensamiento que tiene cada Estado westfaliano, o sea, se supone el Estado independiente, soberano, de prever su futuro en torno al medio en donde se encuentra, el medio geográfico. Entonces de ahí viene el término geo, y política es entonces la decisión que va a tomar ese Estado para poder aplicar esa posición ventajosa o disminuir las desventajas que pueda tener por su ubicación. Y ahí vamos a tener muchas diferencias en el mundo entre estados continentales, estados montañosos, estados costeros, islas, etcétera, que tienen diferente configuración geográfica y diferentes proyecciones hacia su entorno cercano y lejano. Entonces hay algunos que han resultado más favorecidos que otros. Ahora de ahí se hacen estudios y hay gente que se ha dedicado a estos estudios. Tenemos grandes pensadores que estos estudios nacieron, digámoslo, a fines del siglo XIX y a comienzos del XX. Ahí destacan, por ejemplo, Estados Unidos, que ya era ya un país grande, y cuando terminó la guerra de secesión, se dieron cuenta que era un país rico, grande, poderoso.
Y eso es una de las cosas fundamentales para poder hacer un pensamiento global, es decir, pensar en el mundo. De que los países que no son tan grandes, tan ricos ni tan poderosos, tienen que mirarse entre ellos y en su límite geográfico y terminado, más allá del vecino. Entonces, este Estados Unidos, eh, ¿cierto? Convertirse en una potencia de dominio global. Para ello, usó el pensamiento de un marino, donde el almirante Alfred Thayer Mahan. El almirante Mahan fue director cuando era capitán de navío de la Academia de Guerra Naval norteamericana, y ahí escribió un artículo que hablaba del dominio de los mares. ¿Por qué Estados Unidos tenía que dominar los mares? A fines del siglo XIX, Estados Unidos intentó secesionar la provincia de Panamá para crear el estrecho de Panamá, ¿no es cierto?, y conectar los dos grandes océanos, el Atlántico a través del Caribe y el Pacífico. Por supuesto, Chile se opuso. Fíjese curioso. Chile tenía en ese momento una flota muy importante después de la Guerra del Pacífico y se envió al Golfo de Panamá. Acordémonos que no existía el canal de Panamá. La idea de los norteamericanos era secesionar Panamá para hacer ahí el canal, ya tenían todo previsto. Entonces Chile envió, ¿por qué? Porque a nosotros nos perjudicaba el tema de por Magallanes, por Valparaíso y una serie de otros, el tráfico comercial, etcétera, etcétera. Entonces, este crucero o acorazado era uno de los más modernos, estaba recién adquirido, mandado a construir a Inglaterra por los astilleros Vickers Armstrong. Y este acorazado fue el primer buque después de la Guerra del Pacífico que tuvo el nombre de Esmeralda. Y Estados Unidos reaccionó, mandó 5 cruceros desde San Francisco a expulsar este acorazado que estaba entorpeciendo la misión que tenían los norteamericanos. Pero el hecho concreto fue que la potencia de este acorazado no permitió ni siquiera acercarse a los cruceros. Eso generó en el Congreso, por supuesto, una discusión tremenda. Ahí destacó don Woodrow Wilson, padre, ¿no es cierto?, diciendo que cómo este país tan chico e insignificante podía interferir en los destinos manifiestos de esta potencia naciente, ¿no es cierto?, que era Estados Unidos. Esto fue alrededor de 1894-95. Y se acordaron de que había habido un marino, un capitán de navío, que había sido director de la Academia de Guerra Naval, que había escrito algo sobre el control de los mares. Este caballero ya estaba retirado, que se llevó varios años, entonces lo llamaron al servicio, le dieron el grado de contraalmirante y lo pusieron al frente del proyecto de desarrollo del poder naval. Y ahí surge, digamos en síntesis, surge el poder naval, porque el pensamiento de Mahan era que Estados Unidos podía dominar el mundo controlando los mares, es decir, teniendo presencia en todos los océanos del mundo. Y una de las primeras cosas, ¿no es cierto?, fue ocupar Hawái, porque ese era un punto estratégico clave hacia el Asia-Pacífico. Y posteriormente vino la guerra contra España para poder sacar a España del Caribe, de las Filipinas, de Guam, en donde ahí derrotaron a la flota del almirante Montojo y del almirante Cervera. España perdió más de 200 buques. Eso fue porque nunca mantuvo bien la flota que tenía de ultramar. Y los norteamericanos se apoderaron entonces de Cuba, las Filipinas, y construyeron finalmente su canal de Panamá, porque Chile entonces no participó en esa segunda aventura. De manera que así nace esta visión geopolítica, digamos, de dominación. La geopolítica es una ciencia que a veces la critican mucho, porque pareciera ser que es una ciencia de dominio, es el estudio de cómo dominar. Pero no es otra cosa que obedecer al instinto natural del ser humano, más allá del instinto de conservación. El ser humano nace con el instinto de dominación. Y así también lo dice
Max Weber, sociólogo alemán, que basta que estén dos hombres juntos para que uno trate de dominar al otro. Eso es una cosa natural y por lo mismo ocurre a nivel de Estado, a nivel de qué sé yo, de potencia, sobre todo cuando hay intereses. Lo que mueve entonces a los estados y a las potencias son los intereses, no las buenas voluntades ni las simpatías, sino que los intereses. Y generalmente los intereses son recursos estratégicos que en aquel entonces, comienzo del siglo XX, todo se movía por mar. De manera que las líneas de comunicaciones marítimas, que no son otra cosa que los tracks de los buques que navegan por el mundo, permitían el comercio. Y el comercio internacional era el negocio, y lo sigue siendo. Entonces, el que dominara los mares, en el fondo, permitía que esto ocurría. Nosotros dominamos el Pacífico, Chile. Después de la Guerra del Pacífico, inmediatamente después, la flota chilena escoltaba los convoyes de salitre hasta la China, cosa que muy poca gente conoce. Así fue, y tuvieron varios enfrentamientos con los piratas chinos en el mar de la China, qué sé yo, y la flota chilena siempre pudo escoltar y llevar a puerto, digamos, las cargas de salitre que se vendían. Eso fue, digamos, años 80, 1880, 81, 80, o sea, 1884, 85, 86. Bueno, después vino lo que ya les mencioné, el incidente de Panamá y finalmente el desenlace en que Estados Unidos desarrolló su poder naval y construyó el Canal de Panamá, y todo para dominar los océanos. O sea, ya tenía el control de los pasos importantes y podía entonces proyectarse hacia el mundo. Y de esa manera también tenía un problema con Inglaterra, el Reino Unido actual, que también tuvo por mucho tiempo, digamos, el control de los mares. Acordémonos de la Pax Británica, famosa, que era el control de los mares. Las flotas británicas descubrieron, según ellos, toda América del Sur. Aquí voy a hacer un paréntesis porque hay una cosa que descubrí, que en realidad hay una historia que publicó un oficial de marina uruguayo que se llama La historia oculta del descubrimiento de América, de las Américas. Y este libro que lo publicó trata de que la China descubrió América 71 años antes que Colón y que Magallanes. Y que esta China mandó dos flotas, una al mando del almirante Chou Man y la otra al mando del almirante Hong Bao. ¿Quién fue el emperador? Yang. Y el que lideró esta flota fue el almirante Chen He. Es muy curioso esto porque en una reunión hace unos años, el líder chino Xi Jinping, una reunión que era para exponer la franja ruta para la cooperación internacional, que es la idea geopolítica de los chinos ahora, que también es conocida vulgarmente como la nueva ruta de la seda, citó a Chen He en ese foro, en donde había delegados de más de 100 países. Esto fue en el año 2017. De manera que es increíble que la historia de los chinos, las cosas que los chinos tienen de siglos, las guardan muy bien en su memoria y saben que ellos fueron los primeros que llegaron acá antes que Colón y otros. No, ningún antecedente sobre si quedaron algunos chinos acá, y podríamos hablar de pueblos que se originaron y otras cosas. Pero por lo menos antes de 1492, ya los chinos, según esta investigación de este oficial naval uruguayo, habrían estado acá.
Bueno, eso es un paréntesis que quería mencionar respecto a este asunto, pero fundamentalmente, volviendo al tema, esta idea geopolítica, ¿no es cierto?, de dominación, eh, ha ido modificándose en el tiempo y da origen a la estrategia. Entonces, normalmente uno piensa que la estrategia es una cosa de la batalla, ¿no? No es así. La estrategia es un pensamiento, es una idea integrada para poder conseguir un objetivo político. Tal como decía Sun Tzu, 5 siglos antes de Cristo, que la mejor guerra era la que se ganaba sin disparar una flecha. Es decir, él tenía muy claro qué es lo que era el objetivo político que se pretendía conseguir para el emperador. Por lo tanto, tal vez no era necesaria la guerra física, me refiero al uso de armas. Ahora, en otras partes se ha pensado de otra manera y finalmente la guerra ha tomado cuerpo y fuerza y cada vez peor. Así que, en principio, la relación que hay entre la política exterior del Estado, la ubicación geográfica donde se encuentra, el estudio que personas sesudas de su país hagan sobre esta proyección y los intereses de ese país hacen la geopolítica y hacen entonces a continuación estrategia para alcanzar esos objetivos que geopolíticamente le corresponden o le podrían corresponder. Esa es la relación. De ahí viene Gracias, todo para abajo. correcto. Gracias. Le damos la bienvenida a Jesús, que se acaba de integrar. Hola Eh, Jesús. Siguiendo, Buenas tardes. Perdonen mi atraso, pero como ven, todavía estoy vestido de trabajo porque me tengo que pedir hasta oficina prestada. Así que me uno para poder conversar con ustedes. Hoy un placer, Raúl, y lamento haber llegado tarde a esta No, no, entrevista. no, 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 no. bueno, le pondrás tú también tu poquito de color a esta interesante conversación, porque hay varias aristas que se pueden sacar en el análisis que se va a hacer. Ahora, José Raúl, si nosotros miramos por el nombre del programa, el tablero al que nos vamos a referir, evidentemente que nos estamos refiriendo a los jugadores grandes, Estados Unidos, sin duda, China y Rusia. Ahora bien, Estados Unidos, tal como tú lo explicaste, ha tenido no solo la idea geopolítica de controlar los mares, sino que a lo largo del desarrollo que ha tenido en estos siglos, en este siglo y medio más o menos, Estados Unidos ha centrado su atención básicamente en el poderío económico, con todo el desarrollo que eso significa. La Unión Europea, que se aglutinó en el fondo como una forma de hacer frente también estratégicamente a lo que venía, ha puesto su acento más en el concepto de la sociedad. Y Rusia, creo que después de la caída del muro de Berlín, después de la disolución de la Unión Soviética, Rusia sigue siendo un gran país que hereda un tremendo poderío militar, unas fuerzas armadas muy organizadas y hereda un poder nuclear, sin duda. Entonces, en este trío, llamémoslo de Occidente, aparece China compitiendo no solo desde el punto de vista económico, sino que también compitiendo desde el punto de vista eh, estratégico, si lo vemos solo en el mundo de lo que significa el mundo de las comunicaciones hoy día. Y en muchas otras materias. O sea, China es el proveedor de elementos para el mundo occidental. Entonces, ¿cómo ves tú que comienza este juego en este tablero de ajedrez con estos tres monstruos en el medio? A ver, hay que decir primero que Estados Unidos de alguna manera ha empleado su estrategia, ¿no es cierto?, desde comienzos del siglo. Tuvo muchos, casi 130 años de neutralidad, de manera que después se lanzó al dominio del mundo. Y esto, la Unión Europea tiene una historia un poco compleja, puesto que tuvo 2 guerras mundiales,
¿no es cierto? Y finalmente podríamos decir que las destrucciones que causaron estas guerras los llevaron a cambiar de sentido a las políticas exteriores de los países. Pero la Unión Europea no es una potencia. La Unión Europea es un grupo de países que están asociados económicamente. Tiene una moneda común, qué sé yo, uno puede ingresar a Europa y basta con que entre a un país de la Unión Europea a tener facilidades para moverse a los otros. Pero no es una potencia en sí, ni menos militar. Que lo único militar que hay allá es la OTAN. Y la OTAN la maneja Estados Unidos. De manera que con el apoyo de Alemania, qué sé yo, ellos apoyan. La Unión Europea nunca ha pretendido disputar de nada a Estados Unidos. Ahora, en cuanto a centrarse en la sociedad, podríamos hablar de Francia. Francia, más bien, su geopolítica exterior es de carácter cultural. No así Alemania, que ha tenido varios cambios. Italia no ha participado en esto, salvo en la Segunda Guerra Mundial. Pero el Reino Unido ya vemos que nunca le gustó este asunto de la Unión Europea. Y, digamos, el Brexit es la mejor muestra de que el Reino Unido está fuera del sistema. De manera que la Unión Europea, cuando quisieron hacer la constitución política de la Unión Europea, ahí se dieron cuenta que no podían llegar más allá de los acuerdos. De manera que lo que era la Comunidad Europea de Naciones, qué sé yo, el Mercado Común Europeo, todo eso podía funcionar. Pero una constitución política no fue posible, no tuvo, no sé si se recuerdan de las reuniones en Maastricht. Bueno, fue un fracaso total. Es porque ahí primó un concepto que una cosa que vamos a hablar un poquito más adelante, un marcado nacionalismo que hay. Si el italiano sigue siendo italiano, el alemán alemán, el francés habla francés, y no le responde a usted si usted le habla inglés, etcétera, el español, ¿para qué decimos? Es decir, hay zonas muy, muy nacionalistas. Yo, por mucha Unión Europea que haya, no me imagino a los franceses al equipo alemán en un partido de fútbol. No es tan así la cosa. Es decir, o sea, las patrias están muy firmes. De manera que hay un cierto límite. Y cuando hay límites en este tipo de cosas, que es lo que le está pasando a Rusia ahora, no es posible tener una potencia, que una potencia por definición es un bloque poderoso y que no tiene interferencias para poder proyectarse. Pero la Unión Europea tiene interferencias, y además está bastante infiltrada por el Islam. Hay más de 50 millones de musulmanes en Europa. Así que ya hablan algunos de Eurabia. O sea, una cosa ya tan... Bueno, eso es periodístico, pero es curioso. Son diferentes cosas. Entonces, para mí la Unión Europea es una cosa que está ahí, que va a ser siempre dependiente de algo, realmente del comercio. Ahora China, que interviene, como lo mencionaste, Osvaldo, China se mantuvo tranquila por mucho tiempo, por muchos siglos. Durante la Guerra Fría, China decía que ellos eran, digamos, los pandas buenos, o sea, los osos buenos, no eran como el oso ruso que abrazaba y arañaba con las garras. Ellos no. Entonces, unas cosas medio propagandísticas, pero China trató siempre de mantenerse al margen de cualquier conflicto. Y una de las características propias de la China era que los países que trataron de dominarla terminaban absorbidos por China. Eso le pasó a Inglaterra, cuando hasta con la guerra del opio y con todo no pudo dominar China. Y eso le ha pasado a cualquiera que ha querido dominar a China. China tiene una cultura muy, pero muy antigua, y el shintoísmo, el confucianismo, y tiene un pensamiento filosófico muy alto, muy profundo.
tiene muchas regiones, sí, y tiene también una multiplicidad de etnias. Y China amalgamó ese tremendo continente, ¿no es cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se resolvió la revolución entre Mao y Chiang Kai-shek. Y ahí entonces China se constituyó, ¿no es cierto?, en la China comunista, quedando aparte Hong Kong, Taiwán y Singapur, pero que ahora ya recuperó Hong Kong y Singapur, y Taiwán sigue dependiente, pero China ha crecido inteligentemente. Entonces, por supuesto, tú lo mencionaste, China provee de tecnología, no solo de tecnología, sino que provee el 80% de los medicamentos y de las bases de químicas para hacer medicamentos en el resto del mundo. O sea, hoy día es muy difícil encontrar algo que no sea made in China. Y es una palabra que ya los chinos la usan como emblema. Ahora China tiene intenciones de ser hegemónica. Uy, esta palabra a mí me cuesta re harto explicarla, porque la hegemonía también la quería Gramsci. Hay varios hegemónicos. Hegemónico significa yo voy a dominar, o sea, nada me va a molestar a mí. Cuando yo soy hegemónico, verdaderamente quiere decir que no tengo oposición, ya dominé. Raúl, perdona Eso, que te interrumpa, perdona que dime. solo para que me precise a mí, porque tengo una duda ahí. En el concepto de la hegemonía, que yo creo que China sí lo tiene establecido, incluso tiene una fecha, el año 2045 de dominio total. Que, pero la hegemonía es muy difícil de lograr. En un mundo que cambia con mucha vertiginosidad. Es decir, también la pretendió Estados Unidos y ya vemos que no la está logrando. Hay problemas, digamos, hay dificultades para los chinos para así tan libremente ser hegemónicos. Entonces, como son astutos los chinos, ellos no van a usar el poder militar, pero lo tienen. Porque de un tiempo a esta parte comenzaron a construir, y muy bien hechos, portaaviones. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitan protegerse. Y antes no estaba muy, porque no participaron ni en la Primera, ni en la Segunda Guerra, ni en nada, ni en la Guerra Fría, estaban ahí calladitos. Pero resulta que de repente señales que uno ve, es decir, bueno, ¿y por qué están construyendo flotas? ¿Querrán competir en el control de los mares con Estados Unidos? No lo sé. A lo menos cuidar el mar de la China. Tuvieron mala experiencia los chinos ahí en ese control, porque se les metió Rusia en la guerra ruso-japonesa, se les metió al mar de la China, en Crimea, y los chinos no reaccionaron. Después Japón los invadió también, la Manchuria. Entonces la China parecía no tener un espíritu bélico. Y yo tengo mis dudas, pero porque en estas cosas no hay ninguna cosa perfecta ni exacta. En geopolítica, en política en general, son cosas bastante volubles. Los chinos están conquistando el mundo a través del mercado, el comercio, la tecnología, las comunicaciones, prácticamente los productos, que son de muy buena calidad. Es decir, cuando uno dice ahí aparecieron los automóviles chinos, van a ser malos. No son malos. Han aprendido muy bien. Y el control, claro, control de empresarial lo tiene el Partido Comunista Chino, que es el representante del pueblo, según su doctrina, pero han hecho una separación bastante notable entre lo que es el control político y el control económico. Hace pocos días China dijo que iba a intervenir en Cuba, y eso nos tiene que preocupar.
en Chile y en Argentina. Aquí compró la compañía General Eléctrica, está en una minera, está interesada en el litio. Es decir, nosotros somos Ha comprado importantes. viñas. Sí, pues, y somos importantes porque Chile tiene una posición geoestratégica muy relevante frente a un recurso natural que en el 2030, tal vez antes, va a ser escaso, el agua potable. Esa la tenemos nosotros en los campos de hielo y en la Antártica. Pues el Ártico es salado, en la Antártica no. Entonces, y el Amazonas no es una contaminada, de manera que el agua potable está aquí. Ahora, si lográramos nosotros construir buques tipo, qué sé yo, estos supertanques, como lo que hacen los coreanos, de 200, 300.000 toneladas, y llevamos témpanos de agua, digamos, a muchas partes, esas cosas que es factible, podríamos ser digamos, la fuente de agua del mundo. Tal vez a alguien se le haya ocurrido, pero nadie invierte en eso, ¿eh? Y puede ser que el interés que ha tenido la Unión Soviética antiguamente, Rusia hoy día, China también, en este cono sur austral, es precisamente el agua potable. Más allá de los minerales y otras cosas, y la pesca y esas cosas, pero lo más importante, vital, digamos, es el agua. El agua va a ser un recurso estratégico mucho más poderoso que el petróleo. Eso no hay ninguna duda de aquí al 2030. Y según la agenda de la ONU, de aquí al 2030 nosotros deberíamos tener 6 millones de inmigrantes más, o sea, entre otras cosas. Así que el agua es un problema serio. Y yo creo que esa es una de las intenciones que geopolíticamente tiene China. A Estados Unidos no le interesaba este tema. Y el tercer actor, digamos, Rusia, viene heredando malamente de la Unión Soviética algo geopolítico, porque si algo no les gustaba a los rusos soviéticos era la geopolítica. La consideraban una doctrina burguesa, una cosa que era deleznable, es decir, a los rusos jamás les interesó la geopolítica. Me refiero a los rusos del periodo comunista o socialista, porque nunca llegaron a ser comunistas. Pero tiene pensadores hoy día que están pensando en cómo digamos, proyectar este desmembramiento que sufrió la Unión Soviética. Y ahí podemos mencionar a Dugin, Trenin, Zyuganov, que son los actuales pensadores geopolíticos que tienen sus teorías. Entonces, están intentando algo de geopolítica para ver cómo proyectarse, porque hasta el momento en la Guerra Fría era una guerra 1-1, y si llegaban a escalar de la guerra convencional a la guerra nuclear, pasaban de la guerra nuclear de teatro a la guerra nuclear mundial, estaba la destrucción masiva asegurada del mundo. Entonces, la cosa se frenó sola. Pero de ahí el ruso, entonces, no tenía un pensamiento geopolítico cuando volvió a ser Rusia. Rusia fue creada por los reyes escandinavos en el siglo VIII, más o menos. Y una de las cosas notables de Rusia en el siglo X se pasó a llamar, se autodenominó la Santa Rusia. Y estaba llamada digamos, a defender el cristianismo ortodoxo, que nunca lo han podido sacar de Rusia. Lo habrán opacado los comunistas, pero nunca lo sacaron, definitivamente. Hoy día es importante la Iglesia Ortodoxa rusa. Entonces, ¿quién les ha servido a los rusos para pensar geopolíticamente? Es un inglés, que fue miembro del Parlamento, fue un profesor de geografía ya. El famoso Halford Mackinder, no sé si le suena. Pero Halford Mackinder, él estableció, ¿no es cierto?, que la zona corazón del mundo, el Herland, era la Eurasia. Y quien dominara la Eurasia, dominaría el mundo. Y para dominar la Eurasia había que dominar Rusia. Y desde ahí hacer
círculos concéntricos hacia el exterior para dominar el resto del mundo. ¿No es cierto? Después, norteamericano, Hickman, mencionó que esto no era tan cierto y que había que considerar también los bordes, ¿no es cierto?, lo que llamó el Rimland, los bordes marítimos, que no es solamente continental. Porque si uno mira el mapa, mira un tremendo bloque, el mapa de Rusia, ¿no es cierto?, y se imagina abajo China, y después África, entonces uno dice, y Europa, estos continentes están todos unidos, no son separados. Es decir, si ustedes piensan que Asia, Europa y África son un solo bloque, el centro de poder está en Eurasia, en el medio, lo que conocemos como Asia Central. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Hoy día ocurre que el problema ahí está en el nudo del Medio Oriente. O sea, ahí hay un conflicto en donde están las manos de Estados Unidos a través de Israel y Arabia Saudita. No le ha ido muy bien a Estados Unidos en los otros países, hablemos de Irak, Irán, qué sé yo, Yemen, Afganistán, ¿para qué decir? Afganistán está de moda y también Siria, la cosa anda más o menos nomás, Siria no tiene mucho futuro. Pero ¿por qué Rusia está en Siria? Y hace rato que está en Siria. Mediante esta estrategia híbrida que se llama, en que cooperan por un lado y hacen apoyo militar por otro, los rusos están en este momento apoyando al gobierno de Bashar el-Assad, que es hijo de Hafez el-Assad, que fue el que hizo el convenio con la Unión Soviética para que la flota soviética se basara en los puertos de Tartus y Latakia, que son los dos puertos sirios que tiene en el Mediterráneo. Y ahí están. Y además hicieron bases aéreas ahí. Y con eso combaten al ISIS, a los resistentes, a la resistencia al gobierno de Assad. Es decir, apoyan al gobierno de Assad desde ahí. Y derriban incluso los misiles que lanzan los buques norteamericanos desde el Mediterráneo. Poco conocidos esos datos, pero así funciona ese lugar ahí entre Tartus y Latakia que queda al norte del Líbano. Esto es porque los rusos, primero, y desde su fundación, siempre han sido imperialistas. Pero el problema que tenían para expandirse era que sus puertos eran congelados. Y pasan la mayor parte del tiempo congelados, de manera que sus buques, no sé cómo no pueden hacerlo, no pueden navegar, transportar la riqueza que tienen ellos, el petróleo. Bueno, han hecho unas tremendas pipelines, unos oleoductos que de más de 500 kilómetros o más, 1.500, 5.000 y tantos kilómetros, para llegar con el petróleo, el principal proveedor de petróleo y gas de Europa. Y ese es un valor geopolítico que está usando Rusia. Pero los rusos han tenido siempre este problema de los puertos. De manera que el lograr estos puertos fue fantástico para ellos. Ya habían hecho la incursión a lo largo de Siberia hasta llegar a lo que conocemos como Vladivostok. Y ahí Rusia trató de dominar todo ese sector, se lo había mencionado antes, en lo que se produjo la guerra ruso-japonesa en 1904. Porque cuando quiso entrar al mar de la China y a toda esa zona de la península de Corea, y la isla de Japón, la flota japonesa, al mando del almirante Togo, se opuso. Y la flota rusa que había dado la vuelta a África, ustedes se pueden imaginar, ellos no son marinos, no sé, pero habrán navegado. Navegar desde Rusia, dar toda la vuelta a África para subir y llegar al mar de la China. La flota llegó poco menos que remolcada, que ya iban, y los marinos no les puedo decir en qué condiciones iban. Ahora, hay otra cosa curiosa que también tiene la mano de Chile. Chile, ¿se acuerda que les mencioné lo del acorazado, el Esmeralda?
Bueno, el gobierno después de todo este lío decidió vender el Esmeralda y se lo vendió a Japón. Por supuesto lo compró Japón inmediato porque era un buque fantástico y lo bautizó como Itsumi, siendo el mejor buque que tenía la flota japonesa. Y entonces el almirante Togo, que es uno de los 3 grandes héroes navales que le rinde honores a Japón, son Togo, Nelson y Pratt, Arturo Pratt, puso este buque para que alertara la aproximación de la flota rusa que venía al mando del almirante Rozhevensky. ¿Y por qué ese buque? Porque ese buque podía mantener a raya a los buques rusos, con la artillería que tenía. Y lo puso en el estrecho de Tsushima, a la entrada del estrecho de Tsushima. Ustedes van al mapa, van a ver ahí el estrecho de Tsushima. Y este buque dio la alerta, contuvo la flota rusa hasta que llegó el resto de la flota japonesa y hundió 127 buques rusos, con todas las tripulaciones. Se acabó la intención entonces de Rusia de ocupar, tuvo que llegar por Siberia hasta Vladivostok. Y se acabó la historia. Hasta ahí llegó y es el fin de la guerra ruso-japonesa. Tuvo ese evento fatal. Y por supuesto el heroísmo del almirante Togo y el control de la zona marítima. Así que en estos 3 actores, como le digo, Estados Unidos, Rusia, hay que seguir un poco, mirar un poco hacia atrás. Si uno conoce un poco la historia, puede proyectarla. Y aquí hay una cosa que es bien curiosa que él menciona eso. Los rusos no han tenido una historia geopolítica. Los rusos han ido, digamos, buscando mares, o sea, puertos para poder navegar. Pero nunca tuvieron la intención de dominar el mundo. Pese a que son imperialistas, o sea, ellos tienen un criterio imperial, siempre son imperio y todavía se quieren llamar imperio. Y uno de estos pensadores que les mencioné piensa que debiera volver el imperio a los bordes que era la Unión Soviética. Y ahí hay tres ideas de los 3 pensadores, digamos, que son diferentes. Uno dice que debiera asimilarse a Occidente, otros que debiera volver a los límites de la Unión Soviética, y otro que dice que es mejor resolver los problemas internos porque tienen más de 50 etnias. Ese sí que es un estado multiétnico y viven en conflicto. El Kirguistán, Uzbekistán, Daguestán, todos viven en conflicto, aparte de los conocidos ya por la prensa en Chechenia, Georgia. Y hay tendencia de esos estados ya ahora independientes de la Unión Soviética, algunos por unirse a Europa, a Occidente, digamos, y otros hacia el sur. Rusia tiene muy buenas relaciones con la India, que es muy importante. Y los norteamericanos quieren también mejorar las relaciones con la India. ¿Por qué? Para disputar un poco, ¿no es cierto?, la hegemonía rusa en el sector del mar Índico. Pero los indios hay que tener cuidado, y los indios son tan tecnológicos como los chinos. La mayoría de los técnicos, o más bien dicho, ingenieros, qué sé yo, que tiene Estados Unidos y Inglaterra, son indios. Son los mejores, ¿cómo se llama? En materia de computación, son informáticos, son fantásticos. Y muchas cosas, las matemáticas, los indios son, cuidado con eso, tendrán sus problemas, su cultura, sus costumbres, su religión, etcétera, sus problemas con Pakistán. Y el otro actor nuevo, Afganistán, pero Afganistán no es actor geopolítico. Afganistán en este momento está en el afán de los talibanes de volver digamos, a homogeneizar el país, hacerlo a todo, digamos, talibán. Talibán significa TLB en árabe, pero significa estudiante, una persona que quiere aprender. Y ellos aplican al máximo rigor la ley Sharia, que es una ley de Mahoma, o sea, que se puede aplicar en un espectro más suave, más fuerte. Mi experiencia cuando viví en Damasco, en Siria, eran más relajados los sirios para la aplicación de la ley.
lo mismo los jordanos, ¿para qué le digo los libaneses? Pero hay países que son bastante más estrictos. Irak no tanto, Irán un poco más. Todo depende de la confesión, si es chiita, sunita, alawita, hachemita, etc. Y estos afganos son suníes, son bastante duros. Entonces, ellos están preocupados en este momento con tomar el control de su país. Ahora, Rusia se preocupa porque mucha gente se le desborda hacia su país, digamos, hacia Rusia. Y es complicado porque Afganistán también tiene frontera con China. Está el paso Khyber famoso que pasa por Pakistán, que es por donde sale la heroína. Y esa es mucha plata. Así que hay varios elementos ahí en juego como para que alguien diga, mira, los chinos van a hacer esto, los rusos van a hacer esto otro y los norteamericanos van a hacer esto. La verdad es que la vertiginosidad del cambio, las variables que hay dentro de este problema geopolítico son varias, son bastantes. Mucho tienen que ver con las etnias persistentes, el surgimiento, ¿no es cierto?, de los nacionalismos, tipo la balcanización de algunos estados, es decir, lo que le llaman balcanización, es decir, que cada cual trata de como volver al nacionalismo, es decir, estos bloques grandes se empiezan a desmembrar. Pero China, como tiene el control político comunista, digamos, ha logrado mantener, digamos, firme su manejo. No nos olvidemos de la plaza de Tiananmen, pero son los métodos que usa para mantener el control. Ahora, en lo económico ha sido muy abierta. En este momento está invadiendo económicamente prácticamente América del Sur. Y como lo decía Xi Jinping en la reunión, América como que la habrían descubierto ellos por este señor Chen He, y lo mencionó. Y Chen He es antes de Colón. Así que algo hay en la mente de los chinos hacia América, pero no. Y bueno, vienen a pescar acá, pero no nos olvidemos que nosotros somos atractivos por la posición geoestratégica con respecto al agua. Y también porque somos parte de la cuenca del Pacífico. Y tal como lo dijo Haushofer, que es uno de los Haushofer viejos, que hay un Haushofer hijo. El hijo fue el que inspiró a Hitler. El Haushofer viejo tuvo otro pensamiento del Herland y del Rimland y del Hinterland, o sea, las proyecciones que podía tener él. Y él hablaba de los centros de poder mundial, del Mediterráneo al Atlántico, del Atlántico al Pacífico. Y dijo que el Pacífico iba a ser en el siglo XXI, o en el siglo XX ya, el centro de poder mundial. Y efectivamente, en el Pacífico convergen, qué sé yo, 4.000 millones de habitantes, en una enormidad de países. Y una cantidad enorme de flotas, que se nota cuando se hacen ejercicios estos combinados con el RIMPAC, que Chile le tocó dirigirlo una vez, hace unos años. Es una enorme cantidad de medios que aparecen. Y entonces este conglomerado del Pacífico dijo, aquí hay dos países que tienen una posición relevante frente a este centro de poder, que son Perú y Chile. Esto lo dijo Haushofer a comienzos del siglo XX. Parece que aquí en Chile nadie lo escuchó, pero no importa, son cosas que pasan. Eso por ahora. Gracias, José. Jesús, yo creo que tienes más de una pregunta porque hay un amigo tuyo que fue mencionado. Dugin, sí. Dugin. Sí, he tenido la oportunidad de compartir un par de veces con él y lo haremos dentro de poco, además, en otro programa. Sí, bueno, tengo varias preguntas, la verdad, porque está tocando unos temas muy interesantes. Entre ellos, una primera pregunta la voy a dejar ahí porque quizás más para entender un poco el escenario, el rol que también podría cumplir Turquía, ¿no?, dentro de todos los países que nombraba. A mí me llamaba, sin duda, siempre me ha llamado la atención hoy día India, que es la gran factoría de software del mundo. En el mundo de las tecnologías, India hoy día está llevando lo que China fue en algún minuto para la industria manufacturera,
India está haciendo hoy día para la industria del software, la factoría de software. Y ahí se están posicionando de manera muy interesante. Pero quería retomar un poco el concepto de China, ¿no? China, y para hacer el resumen, ¿no? China fue siempre un país, como usted decía, calladito, no se metió en los grandes conflictos, fue muy beneficiado por la relocalización industrial, empezó a ser la fábrica del mundo, pero la fábrica del mundo empezó a crecer, a tener know-how, a saber a fabricar muy bien, entonces a patentizar su propia industria después. Hoy día son uno de los que ya la delantera en I+D en tecnología, se han especializado mucho en tecnologías de seguridad y espionaje, por ejemplo, con lo cual el espionaje industrial en China es muy fuerte, o sea, ellos salen a vender sus tecnologías, pero a través de la industria, el espionaje industrial que está documentado, digamos, ha sido un país muy relevante también en el escenario, para empezar a patentizar industria propia, ¿no? Acá en Chile nos compró CGE, pero también está siendo un líder en la seguridad pública, en la tecnología de la seguridad pública. China está marcando cierto liderazgo, está en la minería, la industria minera, no solo en la compra de la inversión, no la compra de la manifestación minera, sino también en la tecnología que se ocupa hoy día. China está marcando un escenario importante, pero hay un ámbito que es el ámbito cultural, que le faltaba, ¿no? Está hoy día, tiene una economía abierta y cerrada. Yo siempre digo de una economía abierta y cerrada. Es abierta para invertir en el mundo. Hoy día la banca china cada vez está tomando también cierta relevancia, pero cerrada para cuando uno va a invertir a China. No aceptan mucha inversión, pero sí invierten muchísimo. Sobre todo a través de la banca, ¿no? Están siendo grandes prestamistas hoy día la banca china. Pero faltaba esta tercera pata que era, bueno, tenía la industria, tenía la economía, el poderío militar, que si bien no entra en conflicto lo está haciendo cada vez más poderoso, pero en el ámbito cultural. Y hoy día las universidades chinas están dentro de los rankings de las universidades que más doctorados están otorgando, en distintas áreas. Y muchos estudiantes chinos que se van becados a las grandes universidades del mundo. O sea, están empezando a desarrollar conocimiento. Pero acá en Chile también, no me acuerdo si hace 1 o 2 años, ya la Universidad de la Frontera hizo un convenio y un acuerdo con el Instituto Confucio para el intercambio cultural, ¿sí? Y ese es que es como la pata que faltaba a este concepto más de las hegemonías, ¿no? Estados Unidos en algún minuto fue la hegemonía militar, política de alguna manera, económica sin duda a través de las integraciones de la economía, pero culturalmente el liberalismo quizás fue lo que mató las culturas más que generar cultura. En cambio, la cultura china sí es muy fuerte. Y si lo vemos de un punto de vista estratégico, creo que ellos lo entienden muy bien. Y por eso que han partido por el predominio industrial, económico, se están potenciando militarmente para defensa, por lo menos, de que nadie les vaya a golpear, a patear la puerta, pero están empezando a entender que la cultura tiene una gran importancia. Hoy día los chinos son grandes lobistas. A nivel latinoamericano vemos el lobby chino en todas partes de manera muy, muy fuerte. Y entienden perfectamente el idioma. O sea, cuando uno ve también en China cómo están estudiando los niños de educación primaria español, es un dato relevante. Entonces, la pregunta para redondearla es, ¿cómo ve usted el efecto cultural a partir de estos intentos hegemónicos de China? Bueno, hace tiempo que nosotros tenemos impacto cultural de China en América y en Norteamérica. No me refiero a las costumbres, ni a las religiones, ni a la educación, pero en el aspecto culinario están a nivel mundial los chinos. Y su comida es muy aceptada, aunque no es la misma que hacen allá en China, pero tiene los mismos nombres por lo menos. A mí me impresiona el hecho que Rusia está detrás de China. Está tratando de hacer una hiperpotencia y está tratando de establecer y convencer a Xi Jinping que Occidente en su conjunto es un enemigo. Porque si ustedes nuevamente miran el mapa, se dan cuenta que si sumamos la Eurasia, Europa, la Eurasia y China, si yo mire el tapón que podría hacer Turquía en la entrada al Mar Negro, Rusia lo despacha en 2 segundos. Tal como lo hizo con Crimea, con la península de Crimea.
Entonces, este poder, a mí tengo la impresión, ¿no es cierto?, que el chino, claro, no pretende traspasarnos su cultura. Yo creo que tiene una cultura muy dura, muy firme, muy arraigada y muy propia. O sea, es muy propia de ellos. Y ni antropológicamente, ni psicológicamente, no veo cuál es el camino para traspasarnos su cultura, el pensar, el creer, ¿no es cierto? La forma de pensar del chino. Es una cultura porque también partimos de la base de la creencia filosófica, es decir, en qué creen. Entonces los valores de los chinos son, aunque todos coincidimos que hay valores humanos internacionales, qué sé yo, reconocidos y todo, pero los chinos han tenido bastante caídas en materia de derechos humanos. Entonces, es muy difícil, pienso yo, que el chino llegue a influir con su cultura. Podrá hacer lo mismo que hacen, qué sé yo, la Universidad Europea, otorgar doctorados, magísteres, posgrado, etcétera, y hacer reuniones acerca de temas de interés común. Pero más allá de que lleguemos a una hegemonía cultural, lo veo difícil. No imposible, pero sí difícil. Nosotros somos cristianos. Hay cristianos en China, pero no son precisamente ni el 1% de los 1.600 millones que son. Entonces, la forma de pensar cristiano occidental tiene su estilo, tiene su historia. Y eso es lo que nos da a nosotros nuestros valores culturales. Ahí yo encuentro cosas extraordinarias de los chinos. ¿Ah? El respeto y una serie de cosas que vienen del confucianismo y lo mismo que en Japón también son de la misma. Corea también tiene la misma influencia, ¿no es cierto? El Zen famoso, el Tao y otras formas de pensar que son propias del alma. Entonces, cuando hablamos de hegemonía cultural, estamos hablando del dominio de las almas, el dominio del pensamiento, de las mentes, es el dominio de los sentimientos. Y eso es una de las cosas complicadas que ha tenido siempre la geopolítica y todo tipo de estrategias. Usted podrá dominar militarmente a alguien, pero nunca lo va a dominar espiritualmente. No le puede borrar a una persona lo que cree, salvo que haga un proceso de deconstrucción psicológica largo, ¿no es cierto? Y que le borre el disco duro que uno tiene aquí y le meta otras ideas. Pero ojo, el alma está ahí siempre. Y eso es muy importante, porque las expresiones comunes a veces son, como hablan en términos los sociológicos, los sociólogos, el común colectivo. Claro, pero es una expresión conjunta del alma, de muchas almas. Yo pienso que los chinos están penetrando precisamente para la presencia, o sea, una forma de dominar indirectamente, sin uso de las armas, por supuesto, la presencia, o sea, y ya lo vemos en la industria, en la empresa, qué sé yo, dentro de poco vamos a tener a lo mejor algunas sedes universitarias o de China, que nos va a servir para aprender chino mandarín o lo que sea, porque vamos a tener que conversar con ellos también. Bueno, yo no creo ya, pero mis nietos sí o algo así. Pero yo pienso que en el fondo hay que tener cuidado con esto de la geopolítica, porque aquí hay mucho trabajo de inteligencia que es subterráneo. Es decir, yo pienso que aquí hay un trabajo de inteligencia que está funcionando entre China y Rusia. Hay algunos amigos míos que de la Academia Diplomática que me dicen que yo hablo, no, estoy demasiado alarmista. Sí, me lo decían en la NEPE, pero no, yo pienso que aquí de hecho hay cosas que son curiosas. Fíjese que ellos hablan de un tiempo hablan de la alianza perdurable.
pero el tema es entre China y Rusia, no con América ni con países chicos. Acá nos va a controlar por el comercio, que ya lo está haciendo. Hacer políticas exteriores coordinadas en energía y tecnología. No nos olvidemos que Rusia es el gran proveedor de gas y petróleo. Y en lo militar, hay intercambio militar entre los chinos y los rusos. Hay maniobras militares combinadas. Y hay proyectos comunes para el uso del espacio y del ciberespacio. Y aquí voy a hacer una especie de apéndice, porque la geopolítica aún no piensa en el espacio, o sea, la política geoespacial. No estoy hablando de lo dentro de la atmósfera, estoy hablando afuera, el outer space. Entonces, en eso, si vemos bien los proyectos chinos, los proyectos rusos, los norteamericanos, ellos están afuera. De manera que quien domine el mundo, ni el que domine los mares, ni el que domine la Eurasia, ni el Asia Central, oigan, nada, sino el control lo va a tener el que domine el espacio exterior. Esa es mi opinión. A lo mejor estoy equivocado, pero el que domine el espacio exterior, ese va a ser el trampolín para ir a Marte, para ir a otros planetas cuando nos quede chico este. Estamos hablando del año 2900, 2700. Es que la geopolítica a veces tiene largo alcance o corto, pero ojo, porque hoy día el control del espacio exterior es muy importante. Es el elemento estratégico más clave, porque de ahí usted puede controlar todo lo que se mueve en la Tierra. La exactitud de un satélite o de cualquier una nave aeroespacial es bastante precisa. Sí se ha avanzado mucho en eso, y la competencia entre Rusia, Estados Unidos y China es fuerte. Así que yo a veces pienso que en lo cultural no le veo mucha hegemonía, en verdad, que pienso que va a haber influencias, sí, pero de ahí a que sean hegemónicos en lo cultural, no creo, porque pasaría ya por un tema de espiritualidad. Como no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad, o sea, del pensamiento espiritual. Raúl, nos quedan pocos minutos. Creo que ha sido tremendamente ilustrativo el análisis que nos ha entregado. Pero a mí me gustaría, no sé si Jesús está de acuerdo, independiente de que sabemos que Chile ha pasado por varios vaivenes, digamos, ha sido un país chico pero poderoso en el siglo XIX, tuvo una fuerza comercial tremenda también en el siglo XIX. Ya contaste la historia del acorazado famoso que terminó en Japón. ¿Qué papel tiene Chile o cómo se vislumbra Chile geopolíticamente? Bueno, desgraciadamente Chile nunca ha tenido una escuela geopolítica. Es decir, nosotros no hemos tenido una escuela de pensamiento geopolítico, como lo tiene Brasil, que se proyecta hacia el África, y como lo tiene Argentina, que se proyecta hacia la Antártica. Nosotros prácticamente con un objetivo político negativo, que se define un objetivo político cuando es solamente defensivo, pretendemos cautelar nuestra frontera y nada más. O sea, es una especie de pensamiento defensivo, lo cual no ayuda a la geopolítica, porque la geopolítica es un pensamiento de dominación. Es decir, está bien, yo tengo mi zona corazón, pero ¿cuál es mi hinterland? O sea, la zona intermedia, el Rimland, los bordes marítimos que tengo cercanos. La guerra del Pacífico no se hizo bajo un pensamiento geopolítico, sino que se hizo por otras razones que no es del caso analizar ahora. Pero nosotros no pensamos ni tenemos proyecciones geopolíticas de ninguna naturaleza, ni militares, ni culturales, ni de otra índole. No. Entonces, lo que hay que tener, sí, para poder hacer una escuela geopolítica, tener un Estado importante, tener poder, que es lo que tienen que hacer, tener riqueza.
para poder construir cosas, y defensa, para no ser influenciado de afuera, no ser afectado, para poder tener soberanía. Entonces nosotros vivimos peleando nuestros espacios soberanos, pero en lo mínimo. Estamos en este momento con un problema con Argentina, por la plataforma continental, por interpretaciones diferentes de la Convención del Mar, qué sé yo, y ese va a ser un juego eterno. Y Perú todavía le falta mar, según ellos, el mar de Grau llega más al sur. ¿Y para qué le digo siguiendo con el mar de Bolivia? O sea, ese es nuestro problema. Ahora, geopolíticamente, como estamos a la defensiva, nos es muy difícil la proyección. Tendríamos que, no sé, pensar en ser agresivo, incursionar sobre determinadas regiones, culturizar determinadas áreas, pero en verdad, al no existir una escuela de pensamiento geopolítico en Chile, tal vez Portales tuvo una idea en el siglo XVIII, pero no veo, el siglo XIX, pero no veo yo otro pensador geopolítico en Chile, se los digo. Algo por ahí escribió el almirante Martínez cuando habló del mar presencial. Escribió un tema del mar presencial que se refería, digamos, a la zona de mar que en la que nos da digamos, dispone la Organización Marítima Internacional para efectuar salvataje de la vía en el mar. Y eso, como que esa era nuestra pretensión, pero nosotros no hemos, siendo un país marítimo, insular, porque estamos con un desierto por el norte y una cordillera por el este, la Antártica por el sur, y nos queda el Pacífico. Nunca hemos intentado ir más allá de las 200 millas, digamos, a ver algo. Ni por exploración, ni por una cuestión de defensa. Ahora tenemos, claro, alianza, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, los ejercicios, estos RIMPAC que le digo yo, pero son todas cosas. Pero nosotros no tenemos ese pensamiento que tuvo Alfred Taller Mahan cuando dijo hay que conquistar Hawái. O sea, hay que ocupar Hawái, nada de cuestiones. ¿Por qué? Porque es un punto crítico y estratégico para el control del Pacífico. O sea, ahí sí había pensamiento geopolítico. Pero, entonces yo... No, perdón. Sí, sí. Mira, yo haciendo memoria en lo que tú estabas planteando, me recuerdo que hubo un intento al menos cuando se pensó hace unos años atrás en que incluso Arica podría ser la puerta del Pacífico en los años 80 y generar ahí un polo de desarrollo que abriese camino por la ruta del Pacífico. Pero también me quiero retrotraer y preguntártelo a ti, o sea, la construcción, hablemos a nivel de lo que somos las escalas nacionales, ¿la construcción de la carretera austral no es también un criterio de alguna visión geopolítica? Eso es exploración o consolidación de fronteras interiores. O sea, la carretera austral nos permite unirnos en forma terrestre, que antes se hacía solamente por mar y dejaba algunas regiones prácticamente inaccesibles. Es un excelente proyecto que nos comunica internamente, pero son fronteras interiores. Ojo, la geopolítica es hacia afuera, no es hacia adentro. Arica... ¿Me permiten interrumpirlo un segundito? Pero por favor. Me tengo que despedir, que me están pidiendo que abandone la oficina. Como estoy de visita, me están haciendo señales que tienen que cerrar porque estoy en pleno centro de Santiago y después parte la manifestación y uno no puede salir. Entonces, qué lata, quería agradecer que hayas participado con nosotros, José Raúl, y disculparme nuevamente por el atraso y por tener que retirarme antes, pero son los gajes del oficio. Tenemos que trabajar a veces. Ya, pero lo dejo en buenas manos con don Osvaldo. Que tengan buena tarde. Chao, gracias. Así que no, está bien. Yo creo que es interesante ir explicando a la lo gente. De Arica, lo de Arica sí, ahí hay una cosa que era interesante, pero era un triángulo, era Hilo y Arica, o sea, Hilo, Arica y Tacna. Como puerta de salida de los productos de Amazonia. Sí.
que es una visión, claro, levemente geopolítica, pero como no tiene sustento político, porque la geopolítica tiene mezcla de la geografía y la ciencia política. Entonces, si no hay políticos, o sea, no hay decisiones que se adopten, o acuerdos binacionales o multinacionales, es decir, hagamos aquí, dejémonos el escena entre pelear por el límite, que mejor, ¿por qué no juntamos y hacemos un gran centro, digamos, un gran puerto? Que es lo mismo que yo mencionaba respecto al hielo en la zona austral, o sea, ¿por qué no hacemos? Ahora sobre la Antártica, podíamos hablar sobre el Tratado Antártico y nosotros somos ventajosos frente a la Antártica, somos el país más austral del mundo. Pero tenemos una zona disputada con Inglaterra y con Argentina en la península antártica, que le llaman de San Martín al otro lado y que le llamamos de O'Higgins acá. Ese problema no está resuelto. No lo resuelve la Convención del Mar. La Convención del Mar llegó hasta el paralelo 60 sur. De ahí para allá se llama Mar Antártico y es la reserva alimentaria de la humanidad. Así lo definió la ONU. Nosotros tenemos una ventaja sobre cualquier proyecto que se haga en la Antártica, así lo hagan los noruegos, quien lo haga. Que nosotros podríamos constituir en la isla Navarino, en la bahía Wingham, o en la bahía, la que está detrás de Puerto William, una gran base logística de apoyo a todas las flotas que quieran llevar cosas a la Antártica, que son bahías con buena profundidad, bien protegidas y perfectamente se puede hacer un proyecto extraordinario con vista a apoyar con una visión de Es una visión de Estado. Una visión exactamente, es una especie de política de Estado también. O sea, ¿cómo nos proyectamos hacia la Antártica? Si nosotros no vamos a ocupar la Antártica y vamos a tener una pelea con Argentina por la Antártica, y de hecho todas estas peleas que tenemos por las islas del sur y por donde baja el meridiano, es porque Argentina está preocupado desde la Falkland que el meridiano tiene que pegarle a la Antártica. Y eso le da derecho. Y por eso que Inglaterra tiene la isla Falkland y no las va a alargar. ¿Por qué? Porque ese meridiano llega a la Antártica y eso, de acuerdo al Tratado Antártico, le da derecho a la Antártica. Hay 36 países firmantes del Tratado Antártico y 14 de ellos reclaman soberanía, pero no se ha resuelto el tema. Pero es un tema que viene a futuro. Eso es pensamiento geopolítico. O sea, ¿qué vamos a hacer a futuro? ¿Qué podríamos? A lo mejor lo de Arica o este tema de crear una base logística de apoyo a cualquier flota pesquera, que sea cualquier proyecto que se quiera hacer en la Antártica. Puede haber proyectos mineros en la Antártica, ¿ya? Pero van a necesitar astilleros para reparaciones, abastecimiento, logística en general. Es un buen proyecto. Así como dije que podríamos construir, pero por último comprar buques, así como llevamos un témpano a la feria de Sevilla, a lo mejor podríamos llevar más témpano al resto del mundo que necesita agua. Hay regiones del mundo que ya tienen problemas de agua. Pero bueno, Osvaldo, es un pensamiento político. Así Nuestros es. políticos no piensan en eso. Así es. Eso es lo que te quería contar al final. Si hubiesen políticos con visión de Estado, si hubiese gente preocupada del futuro y no solo del fenómeno simplista electoral, este país sería bastante distinto y tendría una... Yo siempre he pensado, y lo discutimos mucho en el pasado, es un país con una costa tan tremendamente larga, 4.000 kilómetros de costa al Pacífico. Y sin embargo, por poner una cosa muy, muy doméstica, si tú quieres y me lo permite, pero en términos de consumo de productos del mar, siendo un país con tanta costa, prácticamente es nulo. Sí, uy, señor. ¿Quién come pescado en Chile? A nadie Exacto. le gusta porque es malo. Mira los japoneses, oye, ¿qué es lo que no hacen con el pescado? Así es. Ese tiene la industria del surimi y del otro que transforman la carne de la merluza
le cambian la textura, el color y el sabor y la transforman en centolla. Exacto. Canicama que venden aquí en Chile, eso Sí. es tecnología japonesa. ¿Por qué? Porque los japoneses, digamos, no es que sean creativos, han tenido el apremio de Así cómo es. aprovechar los recursos. Son pescadores por naturaleza. Pero aquí no, aquí los buques pesqueros nuestros, las goletas, no pescan más allá de la milla 50. Y claro, cuando vienen otras flotas que a veces pegan su pasaje, que llegan a la Albacora, al norte, qué sé yo, hay que tener un patrullaje aeromarítimo permanente. Están saliendo los aviones acá desde Torquemada, ¿no es cierto? Y desde Carriel Sur a patrullar la zona económica exclusiva para expulsar a las flotas que pasan por ahí, pues ya sean los chinos, los polacos. Claro. Pero tampoco salimos nosotros a pescar. Entonces, cuando salen las pesqueras grandes, ya las goletas grandes, llegan y te meten todo para adentro y todo lo convierten en harina de pescado y la exportan. Y después esa nos llega a convertir en pellets para darle comida a los pollos, a los animales, etcétera, que nos Así es. desembarcan ahí en el San Antonio, en el puerto Banul. Qué increíble. Entonces, teniendo todo aquí, no sabemos lo que tenemos porque no tenemos pensamiento geopolítico, ni tenemos interés político estratégico. Ni tenemos buenos políticos que vean esto. Ese es otro problema. Pero tenemos que buscar, digamos, alguna solución. A alguien se le tendrá que encender la ampolleta, por decir algo vulgar, pero No, lógico. que las cosas están. Así es. Es cosa Bueno, Raúl, ha sido verdaderamente un placer tener esta grata conversación, muy ilustrativa. Yo creo que muchos de nuestros auditores van a quedar muy complacidos porque no solo fue grato, sino que muy instructivo y que hace falta. El objetivo de este programa es justamente apuntar a algo que dijo Jesús antes que se fuera. Si bien es cierto, tenemos unas definiciones absolutas y no las vamos a cambiar, pero queremos absolutamente también aportar al conocimiento, aportar al mejor nivel de la discusión y a poner de verdad los problemas que de verdad importan, aunque sea redundante la palabra verdad, de verdad importan para el desarrollo, para el futuro y para las generaciones que están por debajo de nosotros. Eso es lo importante. Así se hace escuela. Así se hace escuela. No es, esto no es el mérito propio. Así es. A uno se le puede ocurrir el principio de la idea, pero si alguien la sigue, la materializa, la mejora, la arregla, entonces aquí no hay que andar buscando méritos personales, sino que hay que buscar el mérito del país, el objeto. Bueno. Así que muy agradecido y esperamos en una próxima oportunidad volver a abordar estos temas, porque claro, son temas candentes. La plataforma con Argentina es un tema que preocupa. Lo mismo que mencionaste con la Antártida es un tema que hay que sacarle más punta. Y a lo mejor de a poquito se va sumando y generamos el interés por una política de Estado en relación a esto. Una conciencia. Muchas bueno, para mí ha sido un agrado estar compartiendo con ustedes. Desgraciadamente Jesús tuvo que irse porque andaba con oficina prestada. Así es. Pero ha sido un agrado y un honor participar en este programa, así que yo con mucho gusto estoy disponible para cuando ustedes quieran invitarme nuevamente y podemos conversar sobre este y otros temas. Muy bien. Pues, nos hablamos mucho del Medio Oriente, que también ahí tuve harta experiencia, así que tenemos bastantes cosas que podemos conversar. No, muy bien, muchas gracias. Una buena tarde, José. Muchas gracias. Ya está, pues buenas noches. Buenas noches.